Bueno, esta clase se refiere a toxoplasmosis y embarazo. ¿Cuál es la importancia que tenemos de la toxoplasmosis en el embarazo? Sabemos que la toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por un protozoo, que es el Toxoplasma gondii, que está difundida en la naturaleza y afecta a numerosas especies, y calculamos que un tercio de la población ya se encuentra parasitada. ¿Cómo adquirimos la infección? Principalmente por alimentos que contienen los quistes del parásito y la mayoría de las veces se cursa de forma asintomática. ¿Cuál es el riesgo y por qué la importancia de esta clase? Porque una embarazada que es susceptible puede infectarse y transmitir la misma a su embrión o feto. Entonces, la toxoplasmosis congénita solo ocurre cuando la mujer se infecta durante el embarazo y transmite el parásito al feto por vía placentaria. Y esto es importante, el pasaje por un defecto de la separación de las células se incrementa con el avance de la gestación. Solo el tamizaje serológico durante el embarazo es el que permite establecer el diagnóstico. El tratamiento durante la gestación disminuye la morbilidad fetal y la aparición de secuelas a distancia en el niño, por eso la importancia del diagnóstico precoz. ¿Cómo es el ciclo vital y transmisión? Seguramente esto ya lo vieron previamente, pero podemos dar como datos que el toxoplasma presenta 3 estadios: taquizoíto, bradizoíto y esporozoíto. Sabemos que los felinos son los huéspedes definitivos y donde se desarrolla el ciclo sexuado a nivel intestinal, y el hombre es un hospedero intermediario. Solo va a desarrollar el ciclo asexuado a nivel intestinal. ¿Cuáles son las dos formas más frecuentes de adquirir este agente? Son a través de los zooquistes eliminados por los felinos, contaminan el suelo, utensilios, verduras, y los bradizoítos de los quistes presentes en la carne de consumo habitual: cerdo, cordero, vacas, pollos, etc. Esto va a ser importante cuando hablemos de la prevención de la mujer para contagiarse, para evitar el contagio, mejor dicho, durante el embarazo. Otras vías de transmisión son el pasaje transplacentario de taquizoítos, que esto solo sucede si una mujer adquiere la infección durante la gestación, además de trasplantes de órgano de un dado infectado, transfusiones o ingesta de leche que no está pasteurizada, aunque se piensa que esto es excepcional. La transmisión durante la lactancia y por contacto de persona a persona no ha sido reportada. El gato es el felino con mayor relevancia epidemiológica por el mayor contacto que tiene con el hombre. En varias partes del mundo se demostró que entre estos animales, el 25 al 45% de ellos son portadores de toxoplasmosis y solo el 1% excreta ooquistes. Esto es importante porque el gato solo elimina ooquistes durante la primoinfección. En Argentina se hizo un estudio con la prevalencia de anticuerpos en embarazadas, siendo un poco menor a 50%, con una probable incidencia de toxoplasmosis congénita del 2 al 4 por 1000. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la infección para Toxoplasma gondii? Tener un gato. En realidad se vio que los gatos que mayor posibilidad tienen de contagio son los gatos bebés, los cachorros menores de 6 meses. Limpiar las deyecciones del gato, comer carne cruda o poco cocida, realizar actividades de jardinería, tener contacto con tierra, hacerse una mala higiene de manos y vivir en clima cálido, por esto de la eclosión de los zooquistes. Entonces, la toxoplasmosis de relevancia, en este caso hablamos en las embarazadas porque son los que van a provocar, probablemente si uno no trata a la misma durante el embarazo, complicaciones en el bebé, si bien durante la gestación o luego de nacida. La infección aguda en individuos inmunocompetentes cursa asintomática en el 80-90% de los casos. Cuando tenemos un porcentaje de pacientes que son sintomáticos, que son el menor porcentaje, la manifestación clínica más frecuente es la linfadenopatía en cuello, astenia y fiebre.
El cuadro ganglionar puede acompañarse de síntomas generales como dinofagia, hepatomegalia y fiebre, por lo cual debemos incluir a la toxoplasmosis dentro del diagnóstico diferencial de los síndromes mononucleósicos con anticuerpos heterófilos negativos. La infección aguda raramente provoca sintomatología sistémica y la coriorretinitis está en un porcentaje realmente muy bajo, en el 1% de los casos agudos. Se describió en algunos casos reactivación de infección en mujeres inmunosuprimidas que transmitieron a su bebé durante el embarazo. Bueno, esto simplifica el cuadro, la posible evolución de la toxoplasmosis aguda en la embarazada y el recién nacido. Como habíamos hablado hace un ratito cuando empezó la clase, las posibilidades de transmisión, esto es un concepto importante, aumentan al transcurrir el avance del embarazo, pero las complicaciones del bebé en la panza de su madre o al nacimiento disminuyen con el pasar de la gestación. Entonces, este cuadro lo que significa que es una embarazada seronegativa, que se contagia durante el embarazo. Acuérdense que les había dicho previamente que la infección aguda es la que complica un embarazo. Tiene una infección primaria durante la gestación, la mayoría son asintomáticas, en muy pocos casos, 10% vemos adenopatías probablemente, y se transmite el pasaje placentario. En el primer trimestre de gestación, la transmisión es baja del 50 al 10%, del 5, perdón, al 10%, y va aumentando a medida que van pasando los trimestres, llegando hasta casi un 80% en el último trimestre. Esto que vemos que va aumentando la posibilidad de transmisión van al revés de lo que serían las complicaciones. Las infecciones severas las vemos cuando los embarazos son más recientes. Y en el tercer trimestre vemos infecciones subclínicas generalmente. Entonces, la transmisión en promedio es del 40%, la mayor transmisión la vemos a mayor tiempo de gestación, pero los riesgos más severos son en las primeras semanas. Esto tiene mucho que ver con la organogénesis. De esta transmisión podemos tener un recién nacido que nazca vivo, que nazca muerto, un recién nacido que esté no infectado y un recién nacido que sea infectado. En la mayoría de las casos son asintomáticos al nacimiento, pero pueden provocar con el tiempo coriorretinitis. De los infectados son sintomáticos el 15%. ¿Cómo estudiamos a la embarazada? Siempre lo que aconsejamos es que la embarazada, la mujer en realidad antes de embarazada en su etapa preconcepcional, tenga un estudio, una serología de toxoplasmosis, porque eso ayuda mucho después cuando tenemos dificultades en el diagnóstico durante el embarazo. Ahora, como vamos a ver, una mujer que ya tuvo una IgG positiva para toxo previo al embarazo, un año antes al menos, o 6 meses antes, nos da la tranquilidad que esa mujer no va a ser una infección en el embarazo. ¿Sí? Entonces esto nos va a ayudar a diferenciar una toxoplasmosis aguda de una toxoplasmosis previa. Entonces, debe solicitarse el estudio de anticuerpos IgG para toxoplasmosis lo más cercano a la concepción nuevamente. Las mujeres susceptibles, que son las IgG negativas, deben controlarse durante toda la gestación. Y en estas mujeres es las que vamos a dar el consejo de cómo vimos, de cómo cuidarse para evitar contagiarse durante la gestación. El hallazgo de una seroconversión marca una infección aguda. La IgM específica en títulos elevados habla de una infección reciente, pero no debe solicitarse de rutina por la alta presencia de falsos positivos. Frente a un título alto de IgG en el primer trimestre, como vamos a ver, hay que solicitar el estudio de avidez, donde el hallazgo de alta avidez marca infección pasada. ¿Por qué es esto? Se va uniendo el antígeno con el anticuerpo y
con el paso de los meses, esta unión se hace mucho más fuerte. Entonces, una alta avidez nos habla de una alta unión y habla de una infección pasada. Con un estudio de alta avidez podemos decir que la infección tiene al menos 3 a 4 meses. Si el resultado da baja avidez, hay que interpretarlo según el cuadro clínico y según el resto de los estudios. Bueno, los estudios de PCR en líquido amniótico, si los vamos a solicitar para la confirmación serológica de infección aguda, debería ser al menos un mes después de que pensamos que se produjo la infección. El tratamiento precoz dentro de las primeras 4 semanas descrita la infección previene lesiones en el feto en un 60 o 70%, pero tienen que saber que a veces, por más que uno inicie tratamiento, los bebés pueden dañarse igual. Esto es para reforzar conceptos. La toxoplasmosis congénita solo es posible si una embarazada susceptible adquiere el parásito durante la gestación. La parasitemia que se produce en la etapa aguda difunde la infección a la placenta para luego invadir el embrión o el feto. Y esto, como les expliqué en el cuadrito anterior, la transmisión varía según el estado de la gestación. En el primer trimestre la transmisión es baja, pero hay una alta morbimortalidad del embrión, con una mayor contagiosidad al tercer trimestre, pero con una menor posibilidad de daño. La mortalidad es mayor cuando más cercana a la concepción se produce el pasaje transplacentario del parásito. Hemos visto incluso abortos en pacientes con toxoplasmosis aguda. Bueno, entonces, ¿cómo estudiaríamos a la embarazada en la primera consulta? Si tenemos una paciente con un título positivo alto, no tenemos resultados previos, hacemos el test de avidez y consultamos al servicio de infectología. Con un título positivo pero bajo, habría que repetir la muestra pareada de 2 a 3 semanas con la misma técnica. Pareada significaría que uno debería procesar, hace una muestra y debería procesar a las 2 o 3 semanas una nueva muestra y en las 2 mismas procesarlas en simultáneo, buscando la diferencia en títulos, ¿sí? Si el título está en aumento, se habla de una probable infección aguda. Si el título no varía en estas 3 semanas, probablemente es una infección previa. Y si le pedimos el estudio serológico a la embarazada y el resultado da negativo, nunca hay que olvidarse de esto de hablar de la prevención primaria y repetirle los controles cada 2 meses para pesquisar si hay una infección aguda durante el embarazo. En estos casos haríamos tratamiento. Bueno, ¿cuáles serían las técnicas parasitológicas utilizadas? No solemos utilizarlas en realidad mucho. Sería el aislamiento del parásito, poco empleado porque es poco sensible, la anatomía patológica para ver trofosoditos o quistes en placenta. Este estudio muchas veces se pide en los abortos. En una paciente con una sospecha de infección aguda se pide en los abortos. Y la PCR, que permite la detección de segmentos de ADN parasitario con una sensibilidad variable del 60 al 98%. Un resultado positivo hay que interpretarlo dentro del contexto general del paciente. No hay estudios suficientes que avalen el uso en el recién nacido. Las técnicas serológicas, si bien hay varias, Sabin-Feldman es una prueba de referencia, pero es riesgosa y costosa. La IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta, mide IgG e IgM. La presencia de anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo pueden dar falsos positivos para IgM en el embarazo. ELISA-IgA de utilidad para el diagnóstico de desinfección aguda y congénita. La aglutinación directa detecta IgG, es fácil de realizar y tiene buena sensibilidad para el diagnóstico como para screening de la embarazada, con buena correlación con el estudio de ELISA. Y ELISAGA es la técnica de aglutinación por inmunocaptura que evalúa anticuerpos IgM e IgA y tiene buena sensibilidad y especificidad. La hemaglutinación indirecta detecta IgG, es fácil de realizar, pero es un estudio que no recomendamos de rutina en el screening de embarazo porque tarda en positivizar.
esto es importante. Uno no debería hacer screening con hemaglutinación indirecta, ¿sí? Después tenemos otros métodos, que es la fijación de complemento, el Western blot, que no lo solemos pedir en nuestro medio. Y lo que hablé antes es la técnica de Avidez. Es la afinidad de los anticuerpos específicos ante el primer contacto con el agente y se va aumentando con el correr del tiempo. Entonces, esto es lo que habíamos hablado antes. Una paciente que tiene un test de avidez alto es porque tiene una unión alta, una unión estable de al menos 3 meses. Altos valores de avidez descartan infección reciente menor a 3 o 4 meses. Su indicación principal es el estudio de embarazada en el primer trimestre, con altos títulos de IgG. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros pedimos un estudio de avidez, un test de avidez en una embarazada de al menos 30 semanas y nos da alta avidez, podemos tener un contagio en el primer trimestre. O sea, hablaba de 3 o 4 meses. Entonces estamos dentro del periodo de embarazo y el estudio no nos sirve. Entonces siempre aconsejamos pedirlo en las primeras semanas de embarazo. Bueno, estas son las distintas técnicas serológicas para que las tengan todas juntas. ¿Cómo hacemos el criterio diagnóstico de infección aguda en la embarazada? Acuérdense que la mayoría de las embarazadas por toxo no tienen síntomas, entonces la única manera que tenemos de hacer los controles es el tamizaje durante el embarazo, buscando mujeres susceptibles y mujeres que tengan estudios que hablen de infección aguda. El hallazgo de una seroconversión de no reactivo a reactivo habla de infección aguda. El IgM y la IgA puede durar varios tiempo, por eso no es el estudio que se pide de rutina. No siempre habla de una infección reciente y especialmente hay un porcentaje de mujeres que tienen falsos positivos. Entonces, la presencia de una curva IgG en ascenso es significativo cuando se realiza por la misma técnica y acuérdense esto de contar con 2 muestras procesadas al mismo tiempo, lo que les había explicado de muestras pareadas. Bueno, esta es una interpretación de las técnicas serológicas durante las diferentes fases de infección. En la infección aguda tenemos la aglutinación directa positiva, IFI positiva, IgM positiva, y la IgMA y la IgA positiva. Lo que más importante, lo que quiero que se lleven de este cuadro es que la infección crónica vemos que no tenemos IgM positiva. La IgM y la IgA por ISAGA también es negativa. ¿Qué sería un resultado bajo en los títulos que son de 1 en 16? ¿Sí? 1 en 512. Títulos altos, depende de su centro donde trabajen, es lo que nos va a hablar de tratar de repetir la muestra. Bueno, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos de una infección congénita? Siempre el estudio debe iniciarse con el par serológico, madre-hijo, que sea lo más cercano al parto posible. Los anticuerpos maternos evidencian una probable infección reciente cuando están elevados. El diagnóstico en el niño, cuando se establece, afirmamos que los anticuerpos detectados son propios y no por pasaje transplacentario. Entonces no podemos decir que una infección reciente es apenas el niño nace, ¿sí? Entonces, ¿cómo diagnosticamos al niño? Demostramos la presencia de IgM o IgA en las primeras semanas o meses de vida. Recordar que IgM puede ser no reactiva en un 20% de los casos. Confeccionar una curva de anticuerpos de IgG con muestras en los primeros meses y se confirma el diagnóstico de infección intrauterina si los anticuerpos IgG persisten más allá de los 7 meses de edad. Por esto que hablamos que antes, los anticuerpos que podemos estar viendo son los de la mamá. Bueno, ¿qué hacemos con un recién nacido que tiene serología reactiva? Si se confirma una seroconversión durante la gestación, hay que iniciar tratamiento en el niño.
y seguirlo, con una confirmación de infección por persistencia de anticuerpos si es más allá de los 7 meses. La madre con títulos altos y estudios aislados al final de la gestación no siempre habla de infección en el niño. La madre con títulos estables durante la gestación expresa infección crónica. Esto llevaría a un control del niño que uno haría normalmente. Entonces, recién nacidos con riesgo de infección, acuérdense que depende del momento de la gestación avanzada, la mayoría de los niños son asintomáticos, un mínimo porcentaje son sintomáticos y esto lo vemos más que nada cuando los niños se contagian en las primeras semanas de la gestación. Entonces, el niño asintomático se hace un fondo de ojo, una eco cerebral, una IgM, una IgA. Con IgM o IgA en aumento o lesión ocular o cerebral, se hace tratamiento, al igual que si el niño es sintomático. Si el niño tiene una persistencia de IgG positiva después de los 7 meses, estamos confirmando la infección. Y si es negativa, ese niño no está infectado. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones de tratamiento de toxoplasmosis? No siempre la toxoplasmosis se trata, de hecho, en la mayoría de los casos pasa desapercibida. ¿Cuándo trataríamos una toxoplasmosis? Una infección aguda en la mujer embarazada, una infección congénita en el primer año de vida o cuando hay una reactivación ocular. Muchas veces las coriorretinitis las vemos años después en pacientes que son inmunocompetentes que reactivan una toxoplasmosis previa. Infección aguda en el embarazo. El tratamiento de la embarazada con infección aguda reduce las posibilidades de la morbilidad fetal. Actualmente se discute la utilidad para disminuir la transmisión transplacentaria del Toxoplasma gondii, pero bueno, uno igual siempre trata. La infección permanece estacionada a nivel placentario antes de su pasaje al feto, por lo que sugerimos mantener el tratamiento durante toda la gesta. El esquema terapéutico se recomienda la espiramicina 3 gramos día hasta la semana 18 de gestación. Este esquema era el que se hacía previamente, ahora se indica la espiramicina 3 gramos cada 8 horas hasta la semana 18 de gestación y luego continuar con pirimetamina, sulfadiazina. Bueno, la infección congénita en el primer año de vida, lo ideal del tratamiento es para tratar de controlar la progresión de la enfermedad hasta que el propio sistema inmune del recién nacido madure y pueda controlar la infección. La duración del tratamiento es hasta el año. Lo mínimo que uno trataría de que el niño trate sería 6 meses. Ante una infección confirmada, el tratamiento sería con pirimetamina, sulfadiazina. La reactivación ocular es otra de las que tienen indicación médica de tratamiento. Igualmente usando con pirimetamina, sulfadiazina por 30 a 40 días según evolución. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Se debe solicitar hemograma y hepatograma cada 3 o 4 días en las primeras semanas y luego en forma quincenal. Esto es básicamente en las pacientes que están con pirimetamina sulfadiazina. Si hay presencia de leucopenia o plaquetopenia, tratamos de aumentar la dosis de ácido folínico y si no hay que suspender. El nivel de anticuerpos puede disminuir a lo largo del tratamiento y luego observarse un aumento cuando se suspende el mismo. Esto no habla de ineficacia del tratamiento. Bueno, habíamos hablado al principio
de que uno tiene que tratar de evitar que la embarazada susceptible se infecte durante el embarazo. Entonces, ¿qué indicaciones deberíamos darle a ellas? Comer carne picada bien cocida, o el resto de las carnes. En realidad la idea es que no coman en lugares que no conocen. Lo mismo que los vegetales y las frutas peladas, comerlas en su domicilio o en lugares que sepan que la higiene es adecuada. Usar guantes si tienen que preparar alimentos y hacer tareas de jardinería, o lo ideal sería que las eviten. Asimismo, evitar las excretas de los gatos y evitar comer huevos crudos y leche no pasteurizada. Muchas gracias. Cualquier duda se comunican con nosotros mediante mail o en un Zoom cercano.